esta semana estamos hablando o vamos a hablar sobre audio, ¿ya? Entonces aquí vamos a mostrar distintos ejemplos de audio y, bueno, espero que sea en general, yo creo que esta parte es como más novedosa para los alumnos, como que conocen poco de audio, ¿ya? Decirles que el audio es, bueno, pero ustedes conocen el sonido, eso sí, ¿ya? Así que el sonido es este movimiento de un medio, en general el aire, que se mueve las partículas y que aquí notar que cada partícula se mueve en torno a un punto, ¿ya? Aquí no hay movimiento de partículas, ¿ya? Y eso es el sonido, ¿ya? No voy a tener esto, si quieren así como más detalles físicos, vean en la cápsula de audio ahí les hablo con más tiempo de esto. Ya, solo lo que me interesa de este audio, que me interesa comentarles, es que aquí, así como aquí hay movimiento, entonces cada partícula aquí se mueve para allá y para acá, nosotros aquí vamos a tener un micrófono, ¿ya? El micrófono es como un sensor, que esto se va a ir moviendo para allá y para acá. Las partículas del final, esto lo van a empujar para allá o para acá, ¿ya? A una membrana, ¿ok? ¿Ok? Entonces, así se va a ir capturando este movimiento, ¿ya? Y cuando esto hace que se mueva acá, en realidad aquí se va a hacer un movimiento, y acá hay como un imán con un... Esto es bien para los eléctricos, aquí tiene que haber eléctricos, o lo van a ver el video. Ya, aquí esto se va a mover y se va a mover el imán sobre un alambre, ¿ya? Y eso genera una corriente, si mal no recuerdo, se llama como por inducción, ¿ya? Por inducción magnética. Y aquí se va a generar una corriente, un voltaje. ¿Ya? Sí, sí, sí. Espero estar usando bien las palabras. Entonces creo que esto es un voltaje que se genera y el voltaje sube o baja dependiendo del movimiento. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí lo que se está haciendo, se está convirtiendo el movimiento que está en el aire, se está convirtiendo a electricidad. ¿Ok? Y a nosotros nos interesa esto de acá, ¿ya? De hecho, esto de aquí se le llama el audio, ¿ya? A la digitalización del sonido. Aquí, cuando hablamos del medio físico, aquí se habla de la acústica, ¿ya? ¿Cierto? Cuando uno habla de la acústica de algún medio o de alguna pieza o de algún salón, se habla del al fenómeno físico, ¿ya? Y ajustes acústicos son del sonido. En cambio, los descriptores son descriptores de audio, no son descriptores acústicos, ¿ya? Son de audio porque el audio es la digitalización, ¿ya? Eso es lo que espero que vean, ¿ya? ¿Ya? Bueno, aquí vean la cápsula ahí para ver cómo uno escucha. No, pero de aquí lo que tengo que decir es que ese movimiento que va acá, finalmente entra a un caracol, al caracol, donde aquí esta onda que se va moviendo, esto hace que se mueva, como una membrana, se llama, que se mueve según el golpeteo del sonido. ¿Ya? Ya ahí vamos a saltar esta membrana de acá. El sonido viene, pega aquí, y esto hace que esto se mueva. Hay como una onda, que es como una masa, cuando uno le pega, se mueve esto de acá, va y vuelve. Y acá al medio hay una membrana sensora de ese movimiento. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahí hay unos gráficos. ¿Ya? Bueno, y aquí es donde va esto es como el líquido que se mueve, y acá al medio está esta membrana que hace cuando esto se mueva. Aquí uno tiene estos sensores, y estos sensores son como los cablecitos que después van al cerebro. ¿Ya? ¿Ya? Es como curioso cómo funciona, y ahí está el movimiento. ¿Ya? ¿Ya? Interesante, esta es la membrana estirada, esa membrana que está en el caracol del oído. ¿Ya? Entonces, dependiendo del sonido, es qué zona, es como dependiendo de la frecuencia del sonido, es qué zona se activa. ¿Ya? ¿Ya? ¿Qué es lo que espero por qué estamos hablando de esto? Ahí se ve como el caracol estirado, se ve así. ¿Ya? Esencialmente lo que me interesa es que vean que esto de acá es una transformada de Fourier. ¿Ya? Eso es lo que espero que vean, y que por eso tiene sentido calcular
hacer análisis de frecuencia del audio porque en nuestro oído nosotros hacemos esto mismo, nosotros hacemos análisis de frecuencia de audio. ¿Ya? ¿Ya? Y gráficamente ese caracol es así. Entonces aquí viene esto va golpeando y aquí en la zona del medio está la membrana y la membrana es sensible dependiendo de la frecuencia del sonido, se activan distintas frecuencias. ¿Ya? Entonces aquí en realidad aquí se ve como esto es la transformada Fourier, ¿ya? Donde si es que se activa la zona más lejana, ven ahí como de los 200 Hz, 200 ciclos por segundo, una onda de 200 ciclos por segundo, activa esta zona de la membrana. Y vea, 200, 400, 600, 800, 1000, vean como de 200 a 1000 Hz es toda esa zona, de 1000 a 2000, de 2000 a 5000. Necesito que también vean esto, los rangos, vean como de 1000 a 2000 es toda esta zona, y de 2000 a 5000 toda esa zona, y de 5000 a 20000 esta zona acá. Entonces aquí son como los agudos, y aquí están los medios digamos que hasta los 200 hasta como los 1000, o sea, desde los 5000 a los 1000 más o menos son los medios, y bajo 1000 aquí llamémoslo ya los bajos. ¿Ya? En realidad es menos, es como 500 más o menos. Ahí, por ahí los vamos a escuchar, los sonidos. ¿Ya? Y los bajos. ¿Ya? Espero que vean o que me crean que en el oído nosotros hacemos una transformada de Fourier. ¿Ya? Y que, y que espero que noten también cómo los rangos de las frecuencias son distintos. Mira, aquí hay 15.000 Hz que está eso. Entonces la verdad es que no es muy sensible a diferencias de tono en los agudos. ¿Ya? Uno sabe que es algo agudo y vean cómo hay un gran rango de Hertz en esta zona, donde desde 5000 hasta los 1000, vean como en esta zona acá hay 15.000 Hz, y desde acá, en toda esta zona de acá, hay hasta los 1000, aquí hay 4000 Hz, y vean como uno en 4000 Hz es mucho más detallado, y 1000 y los otros 1000 en la zona baja tampoco es que seamos tan finos. ¿Ya? Entonces somos súper finos en la zona media. ¿Ya? Espero que noten eso. ¿Ya? Ese es como el aspecto físico, como más de percepción. ¿Por qué? Porque eso motiva después cómo vamos a hacer el análisis de audio. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Ya? ¿No? Bueno, sin más detalle pueden ver la cápsula. Ya, al menos esencialmente esto es lo que espero que vean. Su sensibilidad varía ¿qué dice 200 a 20.000. ¿Ya? Y que no es uniforme, no es lineal. ¿Ya? Por ahí un par de videos y cosas así que estudiar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir al audio, y que el audio entonces, mira, aquí lo que está hablando sobre esta es la amplitud de la onda. Entonces la amplitud es, si tomamos un puntito de acá, esto es lo que ya les comenté, esta es la amplitud del movimiento de eso. Y después cuando ponemos un micrófono, bueno, y ahí se ve cómo se, se transmite ya en 2D, ¿ya? Y cómo los puntos rojos no se mueven de donde están, o sea, oscilan solamente. ¿Ya? Y aquí esto es un color jet, se llama esto, que es cambiarle es lo mismo, solamente que ahí en azul son las energías bajas, y con rojo energías más altas. Bueno, eh, aquí está el micrófono. Ya, esto es lo que esto es lo que les quería comentar, cómo aquí viene el sonido, y así como nosotros, en realidad nosotros hacemos transformada Fourier, tenemos el caracol y esto, en realidad aquí la captura es mucho más directa, viene la onda de sonido, aquí está esta membrana que se mueve, y aquí está el coil es como un resorte, enroscado, sería como la cosa. Aquí esto genera una onda eléctrica. O sea, aquí ya tenemos algo eléctrico, y esto es lo que tenemos que digitalizar. ¿Ya? El movimiento acá, que es una amplitud, pero en realidad a nosotros nos interesa también que sea amplitud. ¿Ya? Ahora aquí es como es un voltaje el que se mueve, pero está directamente relacionado con el movimiento de las partículas. ¿Ya? Y que, bueno, dicho sea de paso, cuando uno va a hacer un parlante, es la misma idea, pero invertida. La misma idea del micrófono, pero invertido. No sé si ustedes lo hicieron. No sé si se puede con los micrófonos actuales, pero antes
uno pone digo, un audífono como esto, se puede usar como micrófono. Si uno lo pone en la zona de los micrófonos, sale audio. ¿Ya? O sea, se escucha el sonido. Sale el sonido si es que uno conecta el micrófono, un audífono a un micrófono. No sé si alguna vez les pasó. ¿Alguien? ¿Alguien? No, 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 no. No, no sé por qué esto, o eso es muy antiguo. ¿Ya? ¿Alguna vez conectaron un audífono a un micrófono y salió sonido? ¿No? ¿Alguien? No, profe. ¿No? Yo tampoco, profe. No, o sea, bueno, hagan la prueba, quizás. No sé si con lo actual, porque ahí como que van haciendo la electrónica más elaborada, ¿cierto? Con un Bluetooth no va a funcionar. pero, pero sí funciona con lo más simple. Lo conectan a la salida del parlante y van a escuchar sonido por el audífono. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la forma de funcionar es la misma. ¿Ya? Entonces aquí la diferencia es que aquí viene esta onda dentro del voltaje y esto hacen y con esa onda generan el movimiento acá. Y esto genera que se mueva digamos, esta membrana. ¿Ya? Y la membrana genera el movimiento. ¿Ya? Y ahí vuelve a reproducirse en el aire. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, bueno, ahí vean cómo entonces el micrófono es muy parecido al parlante. ¿Ya? Bueno, pero eso es como para que entiendan un poco de audio, pero a mí me interesa, o nos va a interesar aquí esta zona de acá. Y no solo eso, sino que solamente esta onda que viene como eh, en el cable hay que discretizarla. ¿Ya? Entonces, eh, más que, o sea, que digitalizarla significa que la vamos a transformar en algo binario y a una cosa que es física, le vamos a capturar la amplitud cada cierto tiempo. ¿Ya? Bueno, antes de ir sobre esto de ahí, veamos esto de acá. ¿Ya? Lo que dice es que el, el- esta es la onda, en azul sería la onda. Entonces, si este es el cero, podríamos decir para allá, esta es la amplitud. Bueno, este elige la amplitud. ¿Ya? Y va en un sentido o en el otro. ¿Ya? Entonces tenemos un cero, tenemos valores positivos y negativos. Y hay distintas formas de cómo digitalizar esto, pero lo más simple, lo más común, pero por lejos, es hacer la codificación que se llama PCM. ¿Ya? Y que es muy simple. Dice, tomemos un rango fino de tasas por segundo, de muestras por segundo, es un muestreo uniforme, muy fino, ¿ya? Y pocos, ¿ya? Pero microsegundos, ¿ya? Y vamos a mirar qué valor tiene la amplitud cada, no sé, 10.000 veces por segundo. ¿Ya? ¿Ya? Y no solo eso, después hay que discretizar, porque discretizar en la amplitud también tenemos que definir cada cuánto lo vamos a discretizar. Entonces tenemos que discretizar los dos ejes, el eje del tiempo y el eje de las amplitudes. ¿Ya? ¿Cuántos números vamos a usar? ¿Ya? Entonces aquí eh, llamaremos sampling rate, perdón, sampling rate, ¿ya? a la, a la tasa de números de cuántos valores por segundo, cuántas muestras por segundo de esta onda. ¿Ya? Y ahí esto es como bien clave porque esto puede, si tenemos una onda que va así, que será como un valor agudo, así como con una frecuencia alta, y lo discretizamos a pocas muestras por segundo, se ve que vamos a estar perdiendo esa onda porque si decimos lo discretizo acá y aquí puede que salga allá, y aquí puede que salga acá, y aquí puede que salga allá. Incluso de repente, después vamos a pensar que es como algo así. Si es que lo discretizamos demasiado grueso. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, hay un tema aquí con el sampling rate, cada cuánto muestreamos, idealmente siempre mucho, pero tampoco no es necesario que sea, o sea, bueno, lo único malo de que sea un sampling rate demasiado alto es que vamos a estar gastando recursos, ¿cierto? Si la onda fuera, si la onda fuera esto, una frecuencia así, la podemos discretizar a 1 millón de valores por segundo y claro, vamos a digitalizar súper fino
y la vamos a representar muy bien. ¿Ya? Pero dice, claro, de repente es un exceso porque estamos gastando demasiados megabytes en una onda muy simple. ¿Ya? ¿Ya? Entonces ahí hay un rango. Los que a ver si saben algo de audio, cada cuánto en valores normales, ¿cuánto es un sampling rate típico? Los que están ahí, ¿no? ¿Tienen alguna idea? ¿Vale? Yo no, profe, nunca he trabajado con audio. No, no, ni siquiera. No, no. ¿Alguien más? ¿No? ¿Tienen alguna idea de por dónde va el número? ¿Serán 100? ¿100 muestras por segundo? ¿Serán 1 millón? ¿No? Bueno, no, ya, bueno, entonces el rango sale de lo que ya les comenté ya, de acá. Porque uno puede hacerlo a los números que quiera. El tema es que aquí nosotros estamos hablando de audio. Y por tanto, perdón, hay que poner un cero aquí. El TOC, perdón. Entonces, el, nosotros escuchamos del orden desde los 20.000 Hz. Me faltó un cero, ¿ya? 20.000 Hz a los 200, digamos. Si una onda 20.000 Hz, que es lo que nosotros escuchamos, significa que hace 20.000 ciclos. Ciclos. Para darse cuenta, y aquí viene el teorema de Nyquist-Shannon que me lo salté. Bueno, esta onda hace 2 ciclos. ¿Ya? Entonces supongamos que aquí está el cero y que está abajo, sube, baja y sube. Este es un audio. ¿Ya? Acá pongámosle más ciclos. Esta onda hace 1, 2, 3, 4 ciclos. ¿Ya? Si esto hace 4 ciclos, para poder, tengo que sacar por lo menos, si son 4, tengo que sacar por lo menos 9 muestras. ¿Ya? Tengo que samplearlo al menos 9 veces. Ya, supongamos que esto es un segundo. Entonces, esta es un segundo. Entonces, esta onda tiene 1, 2, 3, 4 ciclos. En realidad hace 4 Hz. ¿Ya? 4 Hz. Y para digitalizar esto, me creerán que por lo menos esto tiene que tener 9, samplearlo 9 veces por segundo. ¿Ya? Si lo sampleo a menos de 9 veces por segundo, no voy a ver esta onda, ¿cierto? Lo que les comenté recién. De que puedo ver incluso puedo ver onda y creer que es una onda de menor frecuencia. Si lo hago claro, si lo hago 3 veces, o sea, 1, 2, 3, voy a pensar que es constante. Y si lo hago 1, 2, 3, claro, si lo hago 3 veces, voy a samplearlo ahí y voy a decir abajo, 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 constante. Y si lo hago menos, si lo sampleo 4 veces, va a quedar una por acá. Entonces voy a decir, va a estar ahí, 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 ahí. Voy a creer que es una onda así. La onda, como estamos digitalizando sonidos audibles, el rango audible es hasta 20.000 Hz. ¿Ya? Eso físicamente según el oído humano. ¿Cuánto es el sampling rate que necesitamos? A ver si me expliqué. Tenemos una onda que en un segundo nos interesan hasta las ondas que aquí tienen 20.000 ciclos. Pueden que hayan ondas más altas, pero la verdad es que no nos interesa digitalizarlas. Y nos interesa si es que vemos mal esas ondas y creemos que otras nos da lo mismo, ¿ya? Porque eso no es audible. ¿Ya? Pero sí nos interesa digitalizar bien y muy bien estas de 20.000 ciclos en un segundo. ¿Cuánto sería el sampling rate que hay que tener? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Cada cuánto hago el muestreo? ¿Cuántas muestras en un segundo tengo que hacer? Si en un segundo hay 20.000 ciclos. Para poder digitalizar correctamente una onda de 20.000 ciclos, de 20.000 Hz. 40.000. 40.000, ya, exactamente. Ya, muy bien. Ya, eso nos da el rango, más o menos.
un sample rate de 40.000 ya está digitalizando todo lo audible. Ya. Bueno, más o menos 40.000, ese es como el rango, ¿ok? Ya, entonces, un sonido razonable, pues si queremos, de hecho, la calidad CD, calidad así como de CD, que es como la calidad ya acústica y todo, son 44.100 eh, de samples por segundo. ¿Ya? Ya, es un número un poco mayor, aquí dice cada 20.000, algunos dicen, no, si es 22.000, y ahí hay un número que les gustó a los técnicos como de los años 40, debe ser, los 50, de cuando transmití el audio, que les gustó ese número de ahí, el 44.100, ¿ya? Porque tiene hartos divisores, ¿ya? ¿Ya? Bueno, entonces, bueno, decir del teorema de Nyquist-Shannon, entonces esto es lo que se llama el teorema de Nyquist-Shannon. Si es que algo tiene 20.000, si es que hay una onda de 20.000 Hz, necesitamos por lo menos 40.000 samples. Bueno, más uno. Ahí se necesitan, para medir una frecuencia F, o sea, F Hz, ¿ya? Se necesitan más de 2 F muestras, entonces se necesitan por lo menos 2 F más 1 muestras. Ya eso es lo que dice ahí, más de 2 F. O sea, tiene que ser mayor o igual a 2 F más 1. Ya eso es lo que dice ahí. O si lo decimos de forma inversa, si tenemos n muestras, entonces no tenemos para qué analizar más allá de eh, si supongamos que tenemos 10.000 muestras por segundo, ya está digitalizada a 10.000 muestras por segundo, 10.000 el sample por segundo. Si tenemos una onda que fue digitalizada a 10.000 samples por segundo, no tiene sentido mirar más allá de los 5.000 ciclos, de los 5.000 Hz. ¿No? ¿Por qué? Porque no existe más información. No hay cómo descubrir alguna frecuencia de más de 5.000 Hz si tenemos 10.000 samples por segundo. ¿No? Y esta otra parte también nos interesa porque ya sabemos hasta dónde tenemos que llegar con la transformada de Fourier. Si tenemos un sample rate de 44.000 por segundo, de 44.000 hasta los 22.000. La transformada Fourier tiene sentido calcular hasta ese rango, ¿no? Entonces, el sample rate es un número que 44.100 es calidad, ¿sí? Que es como ya calidad ya muy buena, ¿no? Aún así, igual se digitaliza menos, en especial cuando es solo voz, telefonía y cosas así. Con 8.000 Hz ya es razonable para la voz, ¿no? Hasta el rango de los 4.000 es como la voz normal, ¿no? Se pierde un poco en sonido, pero con voz ya se entiende todo. Y de hecho, cuando uno va a analizar voz, es común samplear los audios a 8.000 Hz, ¿no? Eh, 8.000 samples por segundo hasta los 8.000. Claro, bueno, aquí esto está raro. Estos son 44.100 samples, y se le pone así. Y eso implica que no podemos ver más allá de 22.050 Hz. Una onda de esas ondas. Ojo con eso. Aquí ahora que lo veo, esto lo puede confundir, que dice kilohertz. Ya, pero no, eso no es la frecuencia. Lo voy a mirar, ahora que lo veo. Ya, porque esto, como dice kilohertz, van a pensar que esa es la frecuencia y no, ese es miles de samples por segundo. Me parece que lo tengo mal escrito. Bien, bien. El otro valor, entonces, ya les comenté la digitalización en sample rate. La otra digitalización es en el eje eh, vertical, es cuántos cortes hacemos en la amplitud, ¿ya? Por ejemplo, uno podría decir, si vamos a las imágenes, ¿se recuerdan? En las imágenes, cada píxel, si tenemos una imagen, cada píxel también puede tener mucha resolución, pero en general con un 0,255 por píxel, nosotros vemos una imagen ya que no nos damos cuenta. De hecho, un tono más, un tono menos, eh, ya no se nota. 255 a 254 no hay diferencia en imágenes, ¿ya? Entonces uno podría decir, pero ¿qué tal si lo digitalizamos a 1 byte por sample? Es decir, aquí un número pero con signo, porque estamos positivo o negativo, porque podríamos decir de 0 al 255, o del 127 al
menos 128. Sería un byte con signo. ¿Ya? Y este es el 0. Ya, eso, hacer un solo byte por sample, se puede, pero en general, ya de la gente que estudió esto y que hizo como los estándares, dice que un byte es muy poco. ¿Ya? Es demasiado grueso la amplitud. En realidad, el salto del 127 al 126 ya es relevante. ¿Ya? Y se está perdiendo información, el redondeo es mucho. ¿Ya? Se ve ahí como la onda azul, que es la continua, se tiene que ir discretizando, entonces aquí tiene que ir habiendo, por ejemplo, ahí se ve, en ese ejemplo ahí se ve como hay un redondeo. ¿Ya? Entonces, si esto es muy grueso, los redondeos son muy altos y las frecuencias ya no se escuchan bien. ¿Ya? Entonces, lo que hay que hacer es, eh, se estila la calidad de CD, dice, esto de aquí son 2 bytes, que es un número de 0 a 65.000, doble a 16, o en realidad lo que se hace es del menos 32.000 algo al 32.000 algo. ¿Ya? Eso se le llama la profundidad, ¿ya? Y eso es por lejos lo más usado. Es el código, ya, porque aquí vamos a ver unos códigos. SIGNET 16 bits, SIGNET con signo 16 bits, el Little Endian. Little Endian. Ya. Y lo del Little Endian, esto se estudia en computación, espero que se acuerden. El Endianness de los computadores dice que si tenemos un número, porque está el otro, los Big Endian, ¿ya? Y entre estas dos corrientes, ¿a qué se refiere esto? Que cuando tenemos, bueno, si tenemos un número de 8 bits, eso no hay duda, pero cuando tenemos un número de 16 bits, el tema es que, supongamos que, a ver, lo voy a escribir así como número, lo voy a escribir como bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, este es el primer byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Este es el byte 1 y este es el byte 2. Entonces, este número de aquí, ¿cuál es? Es relevante saber cuál es el primero, cuál es el segundo. Esa es como la duda. ¿Ya? Porque en general cuando nosotros escribimos algo, y si es que esto lo vemos en una calculadora, esto es el mayor y este es el menor. ¿Ya? Esto es como si es que lo viéramos en una calculadora de bits. Por ejemplo, aquí tengo esta calculadora, hicimos calculadora binaria. De ahí aquí uno pone cosas. Ven ahí cómo esto se va separando en números. Y claro, esto queda en un número como distintos bytes, se puede separar en grupos de 8, que son los bytes. Y cuando los vemos acá, los primeros van el byte, el más importante, el más grande. ¿Ya? ¿Ya? Pero cuando se guarda disco, no se guardan de esta forma. O sea, en el Little Endian dice el little va primero, ¿ya? El pequeño va primero. Se guarda el byte más chico, se guarda el byte chico primero, este byte va primero, y luego va el byte más grande. ¿Ya? ¿Ya? Eso es Little Endian. ¿Ya? Y es bastante razonable porque después te lo vamos a ver como un array, y entonces el array sub 0 y el sub 1, en el byte sub 0 es el más pequeño, el byte sub 1 es el siguiente, y luego va a haber el byte sub 2 que va a ser el pequeño del siguiente, y luego el grande del siguiente. ¿Ya? Esa es como la forma en que se guarda Little Endian. ¿Ya? Notar que, si dicen Big Endian, los números cambian totalmente. ¿Ya? En general, todos los Intel y todos los procesadores razonables que se usan es Little Endian. ¿Ya? Bueno, bueno, la otra forma son enteros de 24 bits, si es que uno quiere, pero la otra que es muy usada es float. ¿Ya? 4 bytes. 4 bytes float. ¿Ya? Y bueno, Little Endian también. Y esto no se usa para guardar, a veces se guardan como floats, pero en general se usan en memoria para hacer ediciones y cosas así. Bien. Ya, entonces, ahora que ya saben los dos valores claves de un audio, la resolución en el tiempo, el sample rate, y la resolución en la amplitud, que esto se llama la profundidad. Ya, ahora sí podemos ir
viendo audios. ¿Ya? Un audio es un array. Aquí está el array. Un array de números. Y que además del array necesitamos saber, además del array, necesitamos saber estos otros dos números, el sample rate y la profundidad. ¿Ya? Entonces, un audio son estos 4 valores. O sea, perdón, el array es un array más 2 números, más 2 ints. O sea, más el int del sample rate y por ahí un código para la profundidad. ¿Ya? Si no, esos son los números que se necesitan para poder interpretar un audio. ¿Ya? ¿Okay? Y entonces cualquier audio lo podemos decodificar. ¿Ya? Y eso es lo que quiero mostrarles acá. ¿Ya? Aquí tenemos aquí les tengo un poco de código en Python. ¿Ya? Y que lo que hace es que les quiero mostrar una herramienta que ya se les comenté para video que se llama FFmpeg. ¿Ya? Y lo que hace esto es que ejecuta el comando ffmpeg sobre el audio y vamos a generar un archivo con el array de bytes de los samples directamente. ¿Ya? ¿Cómo se hace eso? Bueno, aquí está. Para cualquier audio escribimos esto. De hecho, lo voy a escribir acá. Se voy a mostrar cómo está hecho. Aquí tengo un par de canciones. ¿Ya? Entonces, si es que estas se las muestro, aquí está. Bueno, tengo 3 archivos. Entonces, pero veamos este mp3, vivaldi.mp3. Que esto, aquí tengo que compartirle, les tengo que cambiar el compartir. Este. Entonces, este es uno, y Jaiba va a ser este. Son pequeños trozos. Estos son 2 audios. Vean que son MP3 y lo está reproduciendo. Entonces, lo que espero que vean que uno puede. Esto está MP3, digamos que no es el punto del curso hablar sobre códex de audio, ¿ya? Pero vean que está comprimido de alguna forma. Porque para después entenderlo, independiente como esté comprimido, hay que decodificarlo para poder procesarlo y calcular los descriptores. Entonces podemos calcular, por ejemplo, fpeg-i, y vamos a calcular la de Vivaldi. Y aquí yo ya les dejé los parámetros que hay que usar. Menos AC1 es que vamos a que lo deje como un audio channel, a un solo channel. Audio rate, el audio rate de 44100, digamos, para calidad de audio. O sea, calidad de disco. Menos A codec, el codec de audio. El códec es cómo vamos a representar esto, y la representación más simple es esta, la que se llama PCM S16LE. Esa es la codificación simple, ese es el array de samples. ¿Ya? Y el formato del archivo es S16LE. ¿Ya? Entre codec y formato del archivo, a veces uno puede saltarse uno, porque es como bien directo, es medio redundante. ¿Ya? Pero lo que dice aquí, guárdalo en esta codificación del array de samples, ¿ya? Y guárdalo como un archivo crudo con los samples directamente. Eso es lo que dice el "-f". Y este le vamos a llamar, ¿qué canción lo puse? Vivaldi. Entonces le vamos a poner el vivaldi.raw. Raw es que es crudo. Entonces son como los bytes crudos. ¿Ya? Y vean cómo esto generó un archivo vivaldi.raw. ¿Ya? Y claro, perdón, ¿sí? Es que está compartiendo la pantalla donde tienen los autos. De veras. Gracias por avisarme. De veras que me quedé con la pantalla aquí. Ya, perdón. Entonces, bueno, yo escribiéndole ahí la línea, no voy a decir, gracias por avisarme. Ahí está la línea FFmpeg, el nombre del archivo, audio channels 1, audio rate 44, a codec, el códec de audio PCM, y el formato del archivo, los bytes directamente, vivaldi.raw. Y se lo quiere sobreescribir yes, y ahí generó el archivo vivaldi.raw. Esto lo ponemos acá y no lo va a reproducir porque no tiene idea. Esto dice todo un arreglo de bytes. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos reproducir? Entonces tenemos que decirle al VLC, tenemos que darle los datos extras. ¿Ya? Entonces en el mismo VLC
Aquí, bueno, aquí está la línea. A ver si los voy a poner todos así. VLC, de MUX, audio, son audios crudos, es un audio, o sea, es un canal. Entonces aquí le estamos diciendo, esto, ojo, este archivo es audio crudo, un canal, sample rate, tenemos que decir el sample rate. Y aquí le estamos diciendo que es la profundidad, le estamos dando el código. ¿Ya? Y aquí le paso el archivo vivaldi.raw. Entonces aquí aparece y ustedes no lo van a escuchar, pero les voy a compartir la pantalla del este. Ya, entonces aquí ven, aquí sale este y ahí sale. Ven cómo está reproduciendo. Lo reproduce igual, ya, es lo mismo. Ya, no hay magia, es lo mismo. Ya. Pero aquí uno puede cambiarle los números, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que ahora le pongo supongamos que le dije que era más listo, en realidad me equivoqué, le puse 22.050 la mitad. Entonces aquí vamos a ponerlo, se los voy a tener que mostrar esta ventana. No sé cuál es. A ver, voy a cerrar esta, voy a cerrar esta. Y ahora esta se la voy a mostrar ahí. Ya. Se escucha más lento, ¿cierto? ¿Lo escuchan? Sí, sí se escucha. Le pasamos los mismos bytes, pero ahora le cambiamos el sample rate, o se cree como están guardados 44.000, ahora dijimos que son 22.000, como que se estiró al doble el largo de la canción y va al doble de lento. ¿Ya? Espero que vean que en realidad este número es sample rate, y claro, y si le ponemos otra codificación distinta, también va a fallar. Bueno, ustedes no lo escuchan. Tira ruido si es que uno le pone otro. Bueno, si uno le pone otro codec, o sea, claro, el 24 bytes y sale puro ruido porque en realidad no entenderá. Bueno, esa es la forma, espero que vean, el truco es, cualquier audio, ustedes le pueden decodificar los bytes. Entonces este archivo, el truco es el FFmpeg. ¿Ya? FFmpeg, uno le pasa un audio, o sea, un video, lo que sea, .mkb, .flag, lo que quieran, lo pueden extraer y convertir a un audio que sea fácil de procesar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahora que está el arreglo de bytes, esto también aquí se los puedo mostrar se lo muestro acá. Este es el arreglo de bytes y esto se puede ver en hexadecimal, y aquí uno puede ir viendo los bytes. ¿Ya? Y como esto está Little Endian, este es el A0FF, es el primer número, 9CFF el otro. Y ahí uno puede ir viendo, de hecho este arreglo de bytes es el que hay que cargar en memoria. ¿Ya? Y bueno, y aquí está cargado en memoria. ¿Dónde tengo el código para cargar la memoria? Aquí. Bueno, entonces aquí vamos a correr esta línea, y lo que hace es que corre el FFmpeg. Aquí, bueno, ahí está corriendo hizo la línea que ya le hice a mano, generó este archivo Vivaldi 44.000, lo está codificando 44.000 Hz. Debemos decir 44.100, ahí como para hacer así más con el estándar ahí del sitio. Ya, entonces voy a borrar voy a borrar este. Y aquí tengo la otra canción que era los Jaivas, lo voy a poner también. Ya, bueno, ahí está la otra canción también decodificada y reproducida. ¿Ya? Y podemos graficar, entonces lo que vamos a hacer ahí es que, ¿qué es lo que es aquí? ¿Ven cómo lo que hace es que el archivo lo guardó a disco? ¿Ya? Cuando dice convertir audio a RAW, lo convirtió a disco,
Y aquí está el truco, que es que uno puede cargar este arreglo de bytes a memoria, el arreglo de bytes a memoria directamente, a través de la función numpy.fromFile. Con numpy.fromFile, con numpy.fromFile toman estos bytes que están acá, este archivo tal cual, se carga a memoria, estos bytes se cargan a memoria tal cual, y les decimos, interprétalo como enteros de 16 bits, con signo. ¿Ya? Y es súper rápido, no hay ni que parsear ni hacer nada. ¿Ya? Directamente es como esto se va a memoria y se interpreta y ya tenemos listo el array. Ya, es súper rápido de leer. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los samples de la primera canción, aquí tenemos los samples de la segunda canción, y los podemos graficar los números. ¿Ya? Y cuando graficamos, me imagino que ya, esos son los números, que es el audio. ¿Ya? ¿Ok? ¿Ya? Pero es interesante que podemos hacer operaciones, ¿ya? Para que vean que los números se pueden multiplicar y quedan más fuertes, o se pueden hacer más, o multiplicar por por 2, dividirlo por 2, que si uno puede jugar con los números, y estos samples van a ir cambiando y las ondas van a ir cambiando. ¿Ya? Y por ejemplo, algo típico es, podemos sumar las dos. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer aquí es que vamos a tomar los dos samples y, los vamos a crear un nuevo audio. Vean cómo voy a crear un arreglo de nuevos samples con ceros, y luego voy a tomar el mínimo de largo de los dos, tomo los dos samples, los sumo, y al sumarlo hay que tener juegos así con la saturación. A veces, por si se dispara uno por sobre el rango de 32.000 para que se llama la saturación esa. ¿Ya? Y luego lo voy a guardar al nuevo array. ¿Ya? Y esto lo voy a escribir a un archivo, lo voy a reproducir. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí les tengo que mostrar, tengo que cambiar en la pantalla. Cambiar al este. ¿Ya? Entonces aquí está el archivo suma, y si lo reproducimos, se escuchó la suma, ¿cierto? ¿Sí? ¿Lo escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, ahí. Sí, se escucha. Se escucha la suma. Ya. Entonces, lo que espero que, en realidad, lo que quiero es que le quiten el miedo al audio, y en realidad es súper simple. Ya, son arrays de números, ya hay que irlos operando unos sobre los otros, sumando, multiplicando, lo que sea. ¿Ya? ¿Ya? Eso es como lo primero que quiero que vean. Y la forma más simple es pasar los arrows, o la forma como más universal. ¿Ya? Y guardarlos como arreglo de números. ¿Ya? Ahora, volviendo acá, ¿ya? Esto de tener los bytes en RAW más el sample rate más el tip rate es muy parecido. Hay un archivo donde tiene un pequeño header codificado con el sample rate, incluso creo que pone el largo, la profundidad, y pone un par de metadatos poquitos, y luego este mismo array de números va acá. ¿Ya? Este es el formato .wav. ¿Ya? ¿Ya? Si ven el formato WAV a ver, esto se lo puedo mostrar acá. Se lo puedo mostrar acá. El WAV y este archivo crudo es esencialmente lo mismo. Entonces aquí voy a borrar todo esto. Lo vamos a borrar como vivaldi.wav. Y vean, el vivaldi.wav versus el RAW es casi idéntico en tamaño. O sea, bueno, aquí se ve idéntico, pero si vamos a ver los bytes, tiene que haber alguna diferencia pequeña. El WAV termina en 402 y este termina en 324. Hay un par de bytes de diferencia. Y esos par de bytes son el header.
¿ya? Que es como para después más fácil, que uno lo puede ir y reproducir y lo reproduce, ¿ya? Sin tener que andar diciendo cuál era el sampling rate, ¿ya? ¿Ya? Espero que vean, esa es la magia del WAV, ¿ya? La magia del WAV es que es súper, no comprime nada, ¿ya? De hecho es parecido al archivo BMP, el bitmap de imagen, que también es como el RAW de los píxeles. El WAV es como el RAW del audio. Bien, ya. Entonces, ya eso es lo que yo le escribí ahí. Ah, bueno, hay otro reproductor que se llama el FF Play. Ah, de hecho, aquí para ir a ver, ahora queremos analizar el audio. Si queremos analizar el audio, ahora tenemos que hablar de transformada de Fourier, ¿ya? Necesariamente. ¿Ya? ¿Ya? Y tenemos que hablar de las frecuencias. ¿Ya? Para las frecuencias, hay un video que es bien bonito, que lo pueden ver ahí, ¿ya? Pero yo les voy a mostrar otro. ¿Ya? Les voy a mostrar otro que les hice un generador de código aquí. Aquí tengo un ejemplo que se llama generar audio. Aquí se los voy a subir, no se lo subí. ¿Ya? Lo que hace es que en la línea de comandos, lo tengo aquí, de ahí lo estoy compilando, el generar audio. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es que generar audio, y esto pueden poner unos hertz o unos hertz o una escala. Si ponemos unos hertz, por aquí puedo decir que algo con 500 hertz a 44.100. No se escucha. A ver, 5.000 se escucha. ¿Qué no se escucha? Tengo algo. Ah, va. Estoy mal. Estoy generando el archivo 5.000. El primero, el nombre del archivo. Entonces quiero el primer parámetro del nombre del archivo. Entonces quiero algo que se llame eh, hola.wav, no, .raw, y que sea de 400 Hz a un sample rate de 4100. Ya. Y de aquí les tengo que compartir la pantalla para que vean esta parte. Cambiar Windows a este. Ya. Eso es una frecuencia de, ¿cuánto dije? 400 Hz. Ya, estos son 400 Hz. Y, y uno de 4000. Ya, aquí les tengo que poner compartir la pantalla de nuevo para que vean este. Estos son 4000. Estos son 4000. Ya, destruye el tímpano. Vean que 4000 es agudo. ¿Sí? 400 era bajo, 4000 ya es un sonido bien agudo. Ya, ya, incluso aquí, bueno, aquí les voy a subir esto. Esencialmente lo que hace es que hace un coseno y lo va multiplicando por cuántos ciclos quiero. ¿Ya? Eso, y lo guarda a una array de bytes. ¿Ya? Y lo interesante es que aquí se una escala. Si decimos escala, perdón, ¿dónde dejé este? Este. En el generador, si decimos en vez de cuando yo escribo la palabra escala, ¿ya? Ahora les voy a compartir esta pantalla. Y ahora esto está generando una escala. Vean lo que se escucha. ¿Ya? Ya, ya, bueno, etcétera, etcétera. Ahí va hasta los 22.000 Hz. ¿Ya? ¿Ya? Y esto queda guardado en el archivo. ¿Dónde le guardé? Le llamé hola. Le llamé hola. Ya, ya, entonces ahora. Pero tengo que compartir la pantalla, ¿no? Ya, ya. Entonces, aquí hay un comando o una herramienta que cuando están trabajando con audio es muy útil. Bueno, le estoy compartiendo la pantalla.
Ahí sí. ¿Ya? Hay una herramienta que se llama Audacity, ¿ya? Una herramienta open source para procesamiento de audio, ¿ya? Y que aquí pueden ver cualquier archivo como los que veíamos recién, estos de Vivaldi, entonces lo toman y se puede ver, ¿ya? Y lo pueden aquí reproducir y todo, ¿ya? Vean la escala la voy a reproducir aquí. No hay que poner el importer. Entonces en el import quiero que sea este. Y aquí hay que decirle, no, estos son 16 bits. Little Endian, ahí está. Les voy a compartir esta pantalla. Ya. Entonces ya, pero más interesante, podemos ir viendo la transformada de Fourier de una ventana. Entonces aquí lo que voy a hacer es que la vamos a poner multiview. Hagámoslo ahí. Y ahí está el audio completo. Y bueno, este está el rango hasta el 8000. Y ahí. Ya. Bueno, hasta el 22000. Y ahí están. Esta es la transformada de Fourier. Esto se llama el espectrograma, ¿ya? Espero que lo van viendo. ¿No es que este es un sonido agudo? Ya cuando estamos parados como los 4000 Hz ya es agudo. Y podemos ir más allá. Ahí yo ya no escucho nada. ¿Ya? Y a los 15000 ya yo ya no escucho nada. Depende ahí del sonido. De hecho, hagan la prueba ustedes. Y bueno, aquí no sé, transmisión por la red, pero al menos todo esto yo no escucho nada. ¿Ya? No sé si ustedes escuchan algo ahí. Sí, que ahí no sé, también tiene que ver con la Sí, se escucha un poquito, pero Sí, bajo. sí, escuchan algo. Yo no escucho nada, cero. Dicen que con los años va bajando un poco la sensibilidad del oído con los sonidos más graves. Entonces yo ya veo ya que escucho hasta los 15000 nomás. Sí, se supone que los niños escucharán hasta los 20000, ¿ya? Se supone. Y claro, y ustedes, y de hecho ahí habían como unos detectores de edad, me acuerdo alguna vez, o unos, no sé si lo escucharon, eh, unos ringtones, para el teléfono que sonaban en este rango de acá, cosa que los niños sonaban el teléfono y los papás no supieran. Bueno, eh, ya, entonces vean esto, y ahí se ve la escala, cómo la actualiza, y cómo ustedes pueden ver aquí en el código fuente cómo hago la escala. La escala esencialmente parte en 100 y lo que va haciendo es que hace una pequeña ventana de 0,1 segundos. De hecho, se nota ahí porque vean como que tiene unos pequeños saltitos. De hecho, mira, les voy a comentar por qué salen estas cositas así, ¿ya? ¿Ya? Y por cada uno genera una onda y lo voy agregando a un array, ¿ya? De ahí tienen la escala, ¿ya? Bien, entonces volviendo al tema de los descriptores de audio. Aquí. Bueno, ahí tienen un audio que esencialmente es lo mismo y le va diciendo la frecuencia, ¿ya? Lo que me interesa que vean es que una ventana de audio, un audio completo, se hace análisis de transformada Fourier, pero el audio es muy largo, 1 hora de audio, digamos. Lo que hay que hacer es que hay que tomar una pequeña ventana y esto se recorta, y bueno, cuando dibujo aquí esto es un array de números. Entonces esto es un array, y sobre esto uno calcula la transformada de Fourier, ¿ya? ¿Qué es lo que hace la transformada de Fourier? Si es que aquí hay, no sé, digamos 5000 números, la transformada de Fourier va a ser un array de 2500 números. La transformada de Fourier es un array. Profe, no se ve lo que Ay, está perdón, dibujando. perdón, de veras. Gracias por avisarme. Eh, 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 Ya, se me olvida cambiar la pantalla, yo estoy terminando las slides. Ya, no, mentira. Entonces, tenemos una ventana de audio. A la ventana de audio larga, o sea, al audio largo le calculamos una ventana de algunos números,
¿ya? Usualmente el análisis de frecuencia se hace un segundo, es como mucho, ¿ya? Poquito mucho, como dicen algunos, ¿ya? Sino que se hace una ventana de algunos milisegundos, ¿ya? Por ejemplo, 10 ventanas, 10 ventanas por segundo. Supongamos que si esto es un segundo, voy a tomar una ventana de un décimo de eso, ¿ya? Y esto de aquí sería entonces 100 milisegundos. Usualmente sale de los milisegundos en este mundo. Siempre son los milisegundos. Entonces aquí uno toma una ventana de 100 milisegundos, ¿ya? Aquí están los 100 milisegundos. Y esto es un array. Y el largo de este array depende de cuánto era el sample rate del audio. Ya supongamos que el audio era de 44.000 samples por segundo. Entonces esto sería 4.410 números, ¿ya? Sería en 10 milisegundos, ¿ya? Sobre esto vamos a calcular la transformada de Fourier. La transformada de Fourier, entonces esto se llama el sample, o el dominio temporal, también se le llama. Vamos a calcular la transformada de Fourier sobre esa ventana de números, y esto nos va a dar un array de exactamente la mitad de esto, 2.205 números, coeficientes de la transformada de Fourier, ¿ya? Coeficientes. Pero es la mitad, sí, recuerdo, porque la frecuencia es hasta la mitad del número, pero la diferencia es que en la transformada de Fourier son números complejos, y por tanto cada coeficiente tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces son coeficientes, pero coeficientes complejos. En realidad es la misma cantidad de números, ¿ya? Y eso dice, por eso es una transformación transformada, no hay pérdida. De hecho, uno puede ir y volver con pérdida mínima, pérdida en el sentido de redondeo de número, operaciones con puntos flotantes, ¿ya? ¿Ya? Pero esencialmente no hay pérdida, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es que queremos analizar la transformada de Fourier. Esto acá es la transformada de Fourier, ¿ya? El tema es que en la transformada de Fourier, bueno, aquí la transformada de Fourier dice para el ciclo 0, ciclo 1, ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 4, hasta el ciclo 2205. Es un coeficiente por cada uno de esos ciclos, ¿ok? ¿Ok? Ahora el tema acá es, como estamos a una ventana de 100 milisegundos, a los ciclos que salgan acá, esto hay que multiplicarlos por 10, porque estos son ciclos dentro de la ventana, ¿ya? Y esto hay que llevar los ciclos por segundo, y eso por 10, ¿ya? Entonces, claro, ahí esto que dice 2200 ciclos, en realidad es 22.000 Hz, ¿ya? Eso nos da un coeficiente, un número complejo. Entonces tenemos dos números, y lo que se grafica en el espectro es la energía, que es el a cuadrado más b cuadrado raíz cuadrada. Ya le tiene que sonar ese número. Eso es lo que se grafica acá, ¿ya? ¿Ya? Y el detalle es que en la transformada de Fourier, ¿verdad? Como acá hay la ventana es ahí, entonces como que se asume que viene puro cero aquí, ¿ya? Y aquí pueden que hayan cortes duros en los bordes, ¿ya? En el borde hay un corte duro, ¿ya? Porque después se continúa con cero. Y ahí ese corte duro, para la transformada de Fourier, lo intenta representar mediante unas frecuencias altas, ¿ya? Y eso hace que, como hice el audio por ventanas duras con la frecuencia, estas frecuencias de ahí salen de los bordecitos de los cambios de frecuencias, de cada una de las ventanitas que fui haciendo con la frecuencia de esa ventana. Entonces, como las frecuencias, no me debí una escala mejor hecha, debiera vean como aquí tomo un sample por zona y hago los samples en duro para esa ventana. Y luego otro ciclo cambio la frecuencia, entonces ahí los números quizás no cuadran exactamente. Por eso va saliendo, eso está reclamando y que no cuadra las ondas en las ventanas. Bueno, eso. Entonces lo que vamos a hacer, bueno, ya la próxima clase, es que vamos a ir calculando el espectro y vamos a analizar el espectro, ¿ya? Este espectro, entonces tenemos un audio largo, lo dividimos en ventanas. Para cada una de las ventanas calculamos la transformada de Fourier, que se ve así. Y de hecho el espectrograma, bueno, que ya se los mostré, es calcular es el espectro de cada una de las ventanas. Esto mismo de acá, este gráfico
en realidad está escrito como línea acá, donde las zonas altas, los peaks, son las zonas eh, más altas. Esto es un color jet, ¿no? Un color jet. Entonces las zonas que son más rojas es porque el número es más alto. Entonces aquí estamos viendo un array de transformadas de Fourier por ventana. ¿Ya? Y en realidad esto sirve para ir viendo las canciones. Yo creo que ustedes quizás quizá lo han visto. Entonces si uno pone aquí los jaivas, y aquí los vamos a poner que nos muestre la transformada de Fourier, ¿ya? Y se los voy a compartir. Termino con esto. Y se los comparto acá. Cambiar ventana a esta. Y esto lo voy a adelantar un poquito. Espero que vean el sonido de la flauta. El sonido de la flauta se ve ahí. ¿Sí? Espero que vean cómo se ve, porque es un sonido muy, muy notorio en cierta frecuencia, ¿ya? Y además, entonces, espero que vean eso y vean aquí hay un cambio que vendrá ahí, porque se ve que hay un cambio en las frecuencias ahí. Entonces se ve ahí, se escucha igual la flauta, se ve la flauta, pero hay otros sonidos más. Cada ahí el espectro es más sucio porque hay más sonidos, ¿ya? Y de hecho acá se está aún más sucio. A ver, veamos qué es lo que hay ahí. Bueno, claro, empieza a cantar. Entonces ahí ya hay como muchos sonidos, ¿ya? Entonces ahí el espectro no es tan claro, pero espero que vean cómo uno puede ir viendo al menos los sonidos que son como súper notorios, o sea, como bien, como si lo puros, ¿ya? Bueno, hablando un poco del audio, aquí hay que decir que vean como la frecuencia, además hay otras frecuencias acá arriba, ¿ya? Acá hay otras frecuencias ahí arriba, vean cómo hay otras líneas acompañando a la flauta, ese sonido es la misma flauta, ¿ya? Y eso se llama los sonidos armónicos. Y es lo que hace que los sonidos, porque, bueno, ya le hice con el generador de audio una onda pura, la onda pura suena súper feo, ¿cierto? Y esto está ahí, pero suena bonito porque en los sonidos con instrumentos no genera solamente esas frecuencias, sino que genera las frecuencias como compañeras, que son los múltiplos, ¿ya? Y ahí sale un sonido que es el característico de los instrumentos, ¿ya? Bueno, entonces, bueno, entonces, ya para terminar, estoy medio pasado. Ya, lo que vamos a ver en la próxima clase es que vamos a calcular el descriptor del audio, ¿ya? Pero ahora ya saben lo que es la transformada de Fourier y que esencialmente es analizar calcular descriptores sobre este espectro, ¿ya? Y formas de calcularla. Hay muchas formas y todos parten de acá y hay que ver cómo calcular o la forma o el centroide, o bueno, ahí vamos a ver varias formas, ¿ok? Para motivarlos es que tengo la tarea 2, se la voy a publicar hoy día, donde van a tener que detectar, les voy a pasar unos videos con audio, van a tener que detectar unos audios, son unos videos de comerciales, y van a tener que detectar unos comerciales por audio, y ahí van a tener que calcular estos descriptores. ¿Ya? Esa es la tarea que, hoy día tengo la tarea 1 y les publico la tarea 2. ¿Ya? Bueno, eso, el viernes hablamos de la tarea 2. ¿Okay? ¿Alguna pregunta? ¿Okay? Bueno, ya, entonces quedamos hasta acá. Nos vemos el viernes y terminamos de ver esta parte del audio. ¿Okay? Eso, nos vemos el viernes. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.